¿Alguna vez has sentido que das gracias, pero tu vida sigue igual? Que oras, alabas, sirves, pero las puertas permanecen cerradas y las bendiciones no llegan. Tal vez, solo tal vez, no se trata de qué agradeces, sino de cómo lo haces. Y si te dijera que existe una forma de agradecer que desbloquea bendiciones ocultas, que abre los cielos y provoca milagros donde antes solo había silencio. Una forma tan poderosa, tan transformadora, que muchos creyentes pasan toda su vida sin descubrirla. ¿Te atreverías a aprenderla hoy? Sí. Existe una manera de expresar gratitud que no solo toca el corazón de Dios, sino que lo mueve a actuar. Una forma que, cuando se aplica, cambia atmósferas, restaura hogares, sana cuerpos y rompe cadenas que llevas arrastrando desde hace años. ¿Cómo sería tu vida si en lugar de quejarte por lo que falta, activaras lo sobrenatural a través de un agradecimiento radical? Y si hoy descubrieras que la forma en que estás dando gracias está limitando lo que el cielo puede liberar sobre ti. A lo largo de los próximos minutos vamos a entrar juntos en un viaje espiritual donde aprenderás cuál es esa forma divina de agradecer y por qué tiene tanto poder. Vamos a profundizar en pasajes poco comprendidos de la palabra, en historias que tal vez creías conocer, pero que contienen claves escondidas que te harán ver tu vida de oración y gratitud con otros ojos. Vamos a desbloquear paso a paso una nueva dimensión espiritual. Y cuando llegues a la penúltima enseñanza de hoy, podrías encontrarte frente a la llave que abra ese milagro que llevas años esperando. Así de fuerte será este encuentro, porque lo que estás a punto de descubrir no es una fórmula, es una revelación, una práctica espiritual olvidada que puede transformar tu realidad si decides abrazarla con fe. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Esa declaración sencilla será tu primer acto de fe en este estudio. Al escribirla, estás dejando una señal de compromiso con tu caminar espiritual. Estás proclamando que estás listo o lista para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No es solo un clic, es un acto de fe también, porque cada vez que haces eso, obligas al algoritmo de YouTube a mostrar este mensaje a más almas necesitadas. Estás sembrando la palabra, estás siendo instrumento de Dios. Así que gracias, porque gracias a ese simple gesto, muchos están recibiendo esperanza donde solo había oscuridad. Y no olvides suscribirte. Este canal no es solo una página más, es el refugio espiritual de miles que no tienen una iglesia cerca, que buscan consuelo, dirección o una señal de parte de Dios. Muchos hermanos nos escriben diciendo que encontraron aquí lo que su alma necesitaba cuando estaban a punto de rendirse. Tú puedes ser parte de eso. Suscribirte no es para mí, es para ti. Para mantener encendida la llama, para seguir creciendo en fe, semana a semana, enseñanza tras enseñanza. Y como parte de esta comunidad, cada acción tuya cuenta. Tu comentario, tu like, tu compartir, todo eso es parte del altar que estamos construyendo juntos. Ahora sí, prepárate, porque estamos a punto de entrar en un terreno sagrado. Y lo que vamos a descubrir juntos en este estudio podría transformar por completo tu forma de orar, tu forma de agradecer y tu forma de vivir. Quédate hasta el final, porque no estás aquí por casualidad. Dios te trajo. Y cuando Dios llama, es porque tiene algo que entregar. Número 1. El agradecimiento que nace del quebranto. Cuando la vida nos arrincona, cuando el alma parece estar al borde del abismo y el dolor se hace casa en el pecho, surge una oportunidad que pocos saben reconocer: el agradecimiento en medio del quebranto. Es allí, precisamente en ese valle de sombra,
donde se revela uno de los secretos más poderosos del reino de los cielos. No se trata de agradecer después del milagro, sino mientras la herida aún sangra. David, el salmista, escribió en uno de sus momentos más oscuros: el sacrificio que agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. Este versículo no es solo poesía espiritual, es una puerta hacia una dimensión donde la gratitud no depende de lo que tienes, sino de lo que has perdido. Y aún así, sigues de pie. ¿Cómo agradecer cuando todo parece perdido? Es allí donde el corazón verdaderamente se alinea con la voluntad de Dios. Porque cuando ya no quedan fuerzas, cuando no hay máscaras, ni apariencias que sostener, lo único que puedes ofrecer es tu verdad desnuda. Y si esa verdad viene acompañada de gratitud, se convierte en incienso puro, un aroma que sube al cielo y conmueve el corazón del Padre. El mundo nos ha enseñado que agradecer es una reacción. Te dan algo, lo agradeces. Te sanan, lo celebras. Te ascienden, lo compartes, pero en el reino de Dios el orden se invierte. Agradeces primero y luego ves. Alabas antes y luego llega la victoria, como el agricultor que siembra en lágrimas, sabiendo que habrá cosecha, aunque aún no la vea. En tiempos modernos, la neurociencia ha demostrado algo fascinante. Cuando una persona practica la gratitud a pesar del dolor, se activan regiones del cerebro vinculadas a la esperanza, la resiliencia y la percepción positiva del futuro. Esto no es casualidad, es como si el cuerpo entero se alineara con el espíritu anunciando: aunque todavía no ha llegado, ya lo estoy agradeciendo. En lo espiritual, ese mismo acto tiene un efecto multiplicador. La gratitud desde el quebranto es como una semilla regada con lágrimas, una semilla que crece en tierra fértil, porque ha sido sembrada en fe pura, no en emociones, no en lógica, sino en fe. Imagínate esto: estás en una tormenta, no ves nada, todo está oscuro, pero decides levantar tus manos, cerrar los ojos y decir: gracias, Señor, porque aunque no entiendo, confío, aunque no veo, creo, aunque me duele, te adoro. Ese instante es eterno. El cielo se detiene a escuchar. Y en ese momento, los ángeles marcan tu nombre en los registros del cielo como uno de los que supo agradecer en la batalla, no solo en la victoria. Dios no necesita nuestras palabras bonitas ni nuestras frases ensayadas. Él busca autenticidad, y no hay nada más verdadero que una lágrima que se transforma en gratitud. Ese tipo de agradecimiento no se enseña, se revela, no se copia, se vive. Muchas personas oran por bendiciones, pero mantienen sus corazones cerrados. Es como alguien que pide que llueva, pero no prepara el campo. El agradecimiento en el quebranto es la forma más pura de preparar tu tierra. Es decirle a Dios: estoy listo, aunque aún no entiendo tus planes. Y aquí ocurre algo aún más profundo. Cuando agradeces en medio del dolor, tu oración deja de ser una súplica y se convierte en una declaración profética. Estás diciendo con tus actos: sé que algo está por venir. Sé que esta prueba no es el final. Sé que tú, Señor, sigues siendo bueno, aunque mis ojos no lo vean. En la vida cotidiana solemos agradecer después de una buena noticia, pero el creyente maduro sabe agradecer cuando todo parece una mala noticia. ¿Y sabes por qué? Porque entiende que en el reino, las malas noticias muchas veces son el escenario perfecto para que Dios se glorifique. Lo que hoy ves como pérdida podría ser la plataforma para tu próximo testimonio. No se trata de negar el dolor. Se trata de no dejar que el dolor apague tu gratitud. La gratitud no es ignorancia, es resistencia espiritual. Es decirle al enemigo: no importa cuánto intentes herirme, no apagarás mi alabanza.
Así como el oro se purifica en el fuego, nuestra fe se refina en la prueba. Y mientras estás allí, en medio de la llama, agradecer se convierte en un acto de guerra espiritual. Es como gritar en medio del campo de batalla: yo sé en quién he confiado. Si hoy estás pasando por un momento difícil, este mensaje es para ti. No estás solo, no estás sola. Cada lágrima que has derramado no ha caído en vano. El cielo las ha contado, una por una. Y si decides transformar tu quebranto en adoración, verás cómo lo invisible empieza a moverse a tu favor. Y si tu milagro está esperando simplemente a que comiences a agradecer desde tu quebranto, no tienes que entenderlo todo, solo tienes que creer, agradecer, con un corazón rendido, porque cuando lo haces, las bendiciones inesperadas comienzan a llegar, como lluvia suave en tierra sedienta, y de pronto, lo que parecía el final, se convierte en un nuevo comienzo. Número 2. Gratitud que abre portales invisibles. La gratitud no es solo cortesía espiritual, es una fuerza que abre portales invisibles entre el cielo y la tierra. Portales que no se activan con quejas, sino con un corazón que sabe agradecer, aun sin tenerlo todo resuelto. En Lucas 17, Jesús sana a 10 leprosos. Todos reciben el milagro, pero solo uno regresa a dar gracias. Y Jesús pregunta: ¿dónde están los otros 9? No era reproche, era revelación, porque solo al que agradeció, Jesús le dio algo más: restauración completa. El agradecimiento no cierra el ciclo, lo profundiza. No solo honra el milagro, revela el corazón del que lo recibe. Agradecer no es una reacción, es una declaración. Reconozco que no fue por mí, sino por ti. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no parecen avanzar? Tal vez porque pedimos sin reconocer lo ya recibido, porque el cielo responde a la fe, pero también al honor. Y agradecer es honrar a Dios. Desde la ciencia se ha visto que la gratitud sostenida activa zonas del cerebro asociadas a esperanza y resiliencia. En lo espiritual, te conecta con una dimensión de fe donde ya no pides desde el vacío, sino desde la certeza de que Dios ya está obrando. Cuando agradeces, sinceramente, estás diciendo: estoy listo para más. No porque lo merezco, sino porque sé valorar lo que ya me diste. Esa postura atrae favor, sabiduría, oportunidades y paz sobrenatural. Imagina, estás en escasez, pero agradeces como si ya tuvieras la provisión. Ese acto desarma al enemigo y prepara el terreno para lo imposible. Muchos oran por más, pero no cuidan lo que ya tienen. La gratitud no solo desbloquea bendiciones nuevas, protege las actuales, porque lo que no se honra se pierde, pero lo que se agradece se multiplica. Y si Dios ya te está preparando algo mayor, pero espera que regreses, como el leproso agradecido, no pospongas tu adoración para después del milagro. Comienza a agradecer ahora, por lo pequeño, lo incompleto, lo que parece insuficiente, porque cuando agradeces en lo poco, Dios confía en ti para lo mucho. El agradecimiento abre portales, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Cambia tu mirada, cambia tu atmósfera, y sin darte cuenta, comienza a cambiar tu realidad. Número 3. Agradecimiento que multiplica lo imposible. Jesús, frente a una multitud hambrienta, con apenas 5 panes y 2 peces en sus manos, no se queja, no se angustia, no duda, agradece. Y en ese acto aparentemente sencillo, ocurre uno de los milagros más poderosos registrados en los evangelios: la multiplicación. Este momento, narrado en los 4 evangelios, tiene un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Jesús no pidió más, no reclamó, no cuestionó la escasez. Solo levantó lo que tenía y dio gracias, y fue en ese agradecimiento, en ese gesto humilde pero cargado de fe, donde lo imposible comenzó a suceder. ¿Cuántas veces miramos lo poco que tenemos y pensamos que no alcanza?
Esa es una reacción humana, natural, pero el reino no se mueve por lógica humana, se mueve por principios espirituales. Y uno de esos principios es que el agradecimiento sincero por lo poco atrae la multiplicación del cielo. Cuando Jesús dio gracias, aún no había milagro, aún no había pan suficiente, aún no había peces para todos, aún no había satisfacción en los estómagos, pero hubo gratitud, y eso fue suficiente. Porque la gratitud, cuando nace de la fe, no necesita ver para creer, cree y por eso ve. Es aquí donde muchos creyentes tropiezan. Quieren ver el cambio para luego dar gracias, pero en el reino primero se agradece, luego se multiplica. La ciencia también apoya esto desde otra perspectiva. Estudios en psicología positiva han demostrado que las personas que practican la gratitud de forma activa no solo experimentan más satisfacción personal, sino que también aumentan su capacidad de percepción de recursos, creatividad y solución de problemas. Es decir, ven más posibilidades donde otros solo ven limitaciones. ¿Te das cuenta? El principio bíblico ya lo sabía Jesús. Agradecer, incluso cuando parece que no hay suficiente, abre la mente, el corazón y el cielo. Pero volvamos a esa multitud en el desierto. Es fácil enfocarse en el milagro final. Todos comieron y sobró. Pero la clave está en ese instante antes del milagro, cuando Jesús tomó lo poco y miró al cielo. Eso no fue solo un gesto, fue una enseñanza viva. Cada vez que tomas lo poco que tienes, tu salud frágil, tu salario ajustado, tu tiempo escaso, tus fuerzas limitadas, y miras al cielo con gratitud, estás alineándote con este mismo patrón espiritual. Y es en ese alineamiento donde ocurre la multiplicación. La multiplicación no siempre será matemática. A veces se manifiesta como ideas nuevas, conexiones divinas, oportunidades inesperadas, paz en medio del caos. Pero siempre, siempre será resultado de un corazón que agradece genuinamente. Agradecer por lo poco es decir, Señor, no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito para ver tu gloria manifestarse. Esa actitud es un imán de milagros. Muchos oran por más, pero desprecian lo que ya tienen, y eso frena el mover divino, porque Dios no bendice lo que se menosprecia, Él bendice lo que se honra, y agradecer es honrar. Mira tu vida por un momento. Tal vez no estás donde querías, tal vez no tienes lo que soñaste, tal vez hay promesas aún sin cumplir. Pero, ¿has agradecido por lo que sí tienes? ¿Por las personas que aún están a tu lado? ¿Por los días difíciles que no te quebraron? ¿Por cada vez que Él te sostuvo en silencio sin que lo notaras? El agradecimiento auténtico no nace de la abundancia, nace de la revelación, de entender que el hecho de estar respirando ya es una oportunidad divina para ver el mover de Dios. Cuando alimentamos la queja, multiplicamos el vacío, pero cuando alimentamos la gratitud, multiplicamos el propósito. Es como si cada gracias que decimos fuera un ladrillo que construye la plataforma desde donde Dios puede obrar lo sobrenatural. En la Biblia, la multiplicación viene siempre después del agradecimiento, no antes. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere que relaciones su provisión con tu necesidad. Quiere que la relaciones con su presencia. Cuando agradeces por lo poco, estás diciendo, mi fe no depende de lo que veo, sino de quién eres. Y esa fe activa los recursos del cielo. No solo para ti, sino para otros también. Porque mira lo que pasó con los panes y los peces. No solo fueron suficientes para el que agradeció, fueron suficientes para toda una multitud, y aún sobró. Así es Dios. Cuando encuentra a alguien que agradece sinceramente, lo convierte en canal de provisión para muchos. El agradecimiento no solo bendice tu vida, la expande, la multiplica, te convierte en fuente, en respuesta, en instrumento.
Entonces, ¿cuál es tu pan y tu pez hoy? Tal vez parece poco, tal vez sientes que no alcanza, pero si lo levantas con gratitud y lo presentas al cielo con fe, el Dios de la multiplicación lo tomará y lo transformará en algo que irá mucho más allá de tus expectativas. Agradece lo poco y verás lo imposible convertirse en abundancia, porque en las manos de Dios lo que parece poco nunca es poco. Número 4. El agradecimiento que transforma la cárcel en altar. En una celda fría, oscura, húmeda, dos hombres maltratados, ensangrentados y con los pies atados en el cepo, hicieron algo que desconcertó al infierno entero. Levantaron un cántico de agradecimiento. Pablo y Silas, después de haber sido azotados injustamente por predicar la verdad, no maldijeron, no se quejaron, no exigieron justicia inmediata. En su lugar, elevaron himnos a Dios, y mientras cantaban, los cimientos de la cárcel temblaron. Este relato, en Hechos 16, no es solo una anécdota de valentía espiritual, es una enseñanza eterna. Cuando el agradecimiento se eleva en medio del dolor, el cielo responde con poder sobrenatural. ¿Cuántas veces convertimos nuestras cárceles en cuevas de lamento en vez de altares de adoración? Muchos se quedan atrapados en la angustia de sus propias circunstancias, esperando que todo cambie para recién ahí alabar. Pero Pablo y Silas sabían un secreto. No se espera el milagro para agradecer, se agradece para provocar el milagro. No había luz, no había comodidad, no había promesa visible de liberación, pero sí había una convicción en sus corazones. Dios sigue siendo digno de alabanza. Y esa actitud no fue solo una expresión emocional, fue un acto profético. Fue una declaración espiritual que activó el cielo, y el poder de Dios rompió no solo sus cadenas, sino también las de todos los que estaban a su alrededor. Esto es crucial. Cuando agradeces en tu prisión, no solo eres tú quien es liberado, también impactas a quienes te rodean. Hay cárceles que no son de barrotes, pero igual aprisionan. La culpa, la ansiedad, el abandono, el miedo, la soledad, la enfermedad. Y en medio de esos encierros emocionales y espirituales, Dios está esperando oír un cántico que brote no del alivio, sino de la convicción. Un gracias que no nace de lo externo, sino de una certeza profunda de que Él está contigo, aunque no lo sientas. Pablo y Silas no estaban solos. Dios estaba ahí, invisible, pero presente. Y cuando ellos lo reconocieron con sus alabanzas, su presencia se manifestó de forma física, palpable, temblorosa. Porque cuando agradeces en el valle, no invocas a un Dios lejano, sino al Dios que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Los muros se movieron, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron, no por gritos de guerra, no por fuerza humana, sino por un corazón agradecido. Te das cuenta, el infierno no teme a tus quejas, pero tiembla ante tu gratitud en medio de la prueba. Desde una mirada científica, el cerebro humano bajo estrés suele entrar en modo de supervivencia, cerrando el acceso a los pensamientos elevados, creativos y esperanzadores. Pero cuando eliges agradecer, incluso bajo presión, reactivas zonas del cerebro que están relacionadas con la resiliencia, la claridad y el pensamiento estratégico. Lo que en lo espiritual rompe cadenas, en lo físico te empodera para superar circunstancias imposibles. La gratitud tiene la capacidad de convertir cualquier espacio en un lugar sagrado, una cárcel, una habitación vacía, una sala de espera, una cama de hospital. Cualquier lugar puede transformarse en altar cuando el corazón se llena de gratitud verdadera. Y no se trata de negar el dolor, se trata de no permitir que el dolor defina tu adoración. El enemigo espera verte rendido, amargado, callado. Pero cuando abres la boca en medio del sufrimiento para decir, gracias, Señor, porque sigues siendo bueno,
desarmas las estrategias de las tinieblas y abres paso al mover glorioso del Espíritu. Imagina por un momento a los otros presos en aquella cárcel, acostumbrados al llanto, al odio, al resentimiento, y de repente escuchan cantos, himnos, palabras de adoración. ¿Qué clase de fe es esa? ¿Qué tipo de Dios es capaz de provocar canto en medio del dolor? Ese testimonio silencioso, pero estruendoso, fue más poderoso que cualquier prédica. Y hoy tú puedes ser ese testimonio, en tu familia, en tu entorno. A través de tu agradecimiento, otros podrán ver que hay un Dios que no abandona, que se manifiesta, que rompe cadenas. La gratitud, cuando nace en medio del encierro, se convierte en clamor profético, en fragancia poderosa, en martillo espiritual que quiebra estructuras invisibles. Y si tu alabanza en medio del dolor fuera el código que activa tu liberación. A veces esperamos que Dios primero nos saque de la cárcel para recién ahí agradecer. Pero el orden divino es inverso. Primero agradeces y entonces las puertas comienzan a abrirse. No subestimes el poder de tus palabras en medio de la noche oscura. Cada agradecimiento que levantas, aun con la voz temblorosa, tiene peso eterno. Cada vez que dices gracias desde tu cárcel, el cielo lo registra y se prepara para actuar. Porque así como Pablo y Silas convirtieron su celda en un altar, tú también puedes transformar tu encierro en escenario de gloria. Solo tienes que hacer lo que el mundo no entiende, agradecer, aunque duela, aunque no veas, aunque no entiendas, porque es allí, en lo profundo de tu noche, donde el agradecimiento se convierte en llave y la libertad se vuelve inevitable. Número 5. Gratitud como acto de guerra espiritual. En el campo de batalla invisible, donde cada día libramos combates en la mente, el alma y el espíritu, hay armas que no se ven, pero que son más poderosas que cualquier espada. Una de ellas es la gratitud. El enemigo no teme tanto a los gritos de desesperación, ni siquiera a nuestras súplicas desesperadas. Lo que realmente desarma las tinieblas es cuando en medio del fuego del caos, de la incertidumbre, el Hijo de Dios levanta un gracias con convicción. Porque ese agradecimiento no es una emoción, es una declaración de guerra. Es decirle al infierno: no vas a robarme la paz, ni la adoración ni el enfoque. Yo sé en quién he creído. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 5:18: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué dar gracias en todo? Porque la gratitud rompe ciclos mentales de opresión, detiene el veneno de la queja y sella tu confianza en el carácter eterno de Dios, no en las circunstancias pasajeras. Muchos oran con desesperación, pero lo hacen desde una postura de derrota. Sus palabras suenan más a súplica por sobrevivir que a fe para vencer. Pero cuando se ora con gratitud, la atmósfera cambia, porque no estás hablando desde la carencia, sino desde la certeza. No pides como huérfano, agradeces como heredero. Y si comenzaras a ver cada gracias como una flecha que atraviesa la oscuridad, cada agradecimiento emitido con fe en medio del ataque no solo resiste al enemigo, lo expone, lo humilla, porque deja en claro que su intento de derribarte ha fracasado, que tu espíritu no se rompe con golpes, que tu fe no depende de lo que ves, sino de quién te sostiene. En lo espiritual hay batallas que no se ganan con gritos ni ayunos extremos, sino con una postura interna de gratitud constante, porque el enemigo se alimenta del temor, del enojo, del resentimiento, de la queja, pero la gratitud lo asfixia, le corta el suministro, porque agradeciendo dejas de poner tu atención en la herida y comienzas a ponerla en el sanador. La ciencia médica respalda esto con claridad. Se ha demostrado que la gratitud
Modifica la química del cerebro, reduciendo la hormona del estrés, cortisol, y aumentando los niveles de dopamina y serotonina, los neurotransmisores de la felicidad y el bienestar. Esto quiere decir que agradecer no solo fortalece tu espíritu, también fortalece tu cuerpo y tu mente para resistir ataques emocionales y espirituales. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su fuerza no venía del pan, sino de la palabra. Y aunque no se registra que haya dicho gracias en ese momento, su respuesta al enemigo fue la afirmación de la verdad eterna de Dios. Cada vez que tú agradeces, afirmas esa misma verdad. Dios sigue siendo bueno, aunque yo esté en el desierto. Agradecer es resistir. Agradecer es pelear sin levantar los puños, pero con la espada del Espíritu bien afilada. Agradecer es mirar la batalla y proclamar victoria antes de que se vea. Cuando te despiertas y lo primero que haces es decir gracias, Señor, por este nuevo día, estás marcando territorio. Estás estableciendo dominio espiritual en tu entorno. Es como colocar una bandera en el campo y decir, aquí reina la paz, aquí habita la presencia, aquí no hay lugar para la angustia ni la confusión. Y no importa si el enemigo vuelve a atacar, porque cada vez que lo haga tu respuesta será la misma, gratitud. Y eso lo desgasta, lo frustra, porque no puede vencer a un corazón que ha sido entrenado para adorar incluso con cicatrices. En la Biblia, vemos que Josafat, rey de Judá, se enfrentó a un ejército imposible de vencer. Y en vez de preparar armas, preparó cantores. Salieron al frente del ejército alabando, cantando, agradeciendo al Señor. Dad gracias al Señor, porque su misericordia es para siempre, proclamaban. 2 Crónicas 20:21. Y mientras lo hacían, Dios confundió a los enemigos y los derrotó sin que Judá levantara una sola espada. Esa es la estrategia divina. Cuando tú agradeces, Dios pelea por ti. ¿Cuántas batallas estás perdiendo por falta de gratitud? La queja te debilita. El resentimiento te envenena. El temor te paraliza. Pero la gratitud te arma, te cubre, te alinea con la voluntad del cielo y hace que Dios mismo se levante a tu favor. No es una herramienta opcional, es un arma de guerra. Es escudo y espada, es clamor y respuesta al mismo tiempo. No necesitas entender toda la estrategia de Dios para comenzar a agradecer. Solo necesitas confiar en su fidelidad, porque cuando lo haces, cuando decides ser agradecido incluso en medio del fuego, el fuego ya no te consume, te purifica. Así que levanta tu voz, aun si está quebrada. Levanta tus manos, aun si están temblando, y da gracias como quien sabe que está peleando desde la victoria, no hacia ella. Porque en el reino la gratitud no es pasividad, es resistencia, es autoridad, es guerra, y es el lenguaje de los que vencen. Número 6. Agradecer antes de ver la promesa. Abraham caminó sin mapa, sin señales visibles, pero con una convicción firme. Dios cumpliría lo que prometió. No agradeció cuando vio la promesa cumplida, sino antes, cuando todo aún era invisible. Romanos 4:20 nos dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa gloria fue gratitud anticipada. No tenía a Isaac en brazos, pero su corazón ya celebraba, porque en el reino la gratitud viene antes del milagro, no después. ¿Cómo agradecer por lo que no ha llegado? Con fe. Una fe que no necesita evidencias para confiar, que no espera ver para creer, que dice, gracias, Señor, porque aunque no lo tengo en mis manos, ya lo recibí en mi espíritu. Agradecer anticipadamente no es negar la realidad, es reconocer la fidelidad de Dios por encima de lo que ves. Es sembrar alabanza antes de la cosecha, es caminar como quien ya tiene lo que pidió. Muchos se estancan en la espera porque solo agradecen cuando algo cambia, pero los que agradecen mientras esperan provocan el cambio.
porque esa gratitud no depende de emociones, sino de revelación, y esa actitud mueve el cielo. José agradeció en su esclavitud. Moisés levantó sus manos antes de ver el mar abierto. Elías dio gracias por la lluvia mientras el cielo seguía seco. Todos ellos entendieron que la gratitud prepara el terreno para la promesa. A nivel emocional, agradecer por lo que aún no se ve genera esperanza, enfoque y resiliencia. A nivel espiritual, declara al mundo invisible que tu fe no vacila, que sigues creyendo aunque no entiendas. Y si lo único que está deteniendo tu promesa es que aún no diste gracias como si ya fuera tuya, la gratitud anticipada honra a Dios. Le dice: confío en tu carácter, no en mis circunstancias. Y cuando vives así, comienzas a caminar con gozo en medio de la espera, porque sabes que el que prometió es fiel. Hoy, en vez de preguntarte cuándo llegará, comienza a agradecer como si ya hubiera llegado. Esa actitud puede ser la llave que abra la puerta que tanto has estado golpeando. Número 7. La gratitud que restaura lo que fue perdido. Cuando todo parece perdido, cuando el alma queda hecha pedazos y lo que amábamos se nos ha escapado de las manos, es entonces cuando se revela una dimensión de gratitud que va más allá del entendimiento humano. Una gratitud que no se apoya en lo que tenemos, sino en lo que Dios puede restaurar. Job lo perdió todo: familia, bienes, salud, amigos, todo. Y sin embargo, en medio de las cenizas de su vida, declaró con los labios temblorosos pero firmes: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. No era resignación, era reconocimiento, era adoración pura, sin adornos, sin condiciones. Era gratitud por quien es Dios, no por lo que entrega. Este tipo de agradecimiento es una medicina para el alma herida, porque no niega el dolor, lo abraza, pero no permite que ese dolor se convierta en amargura. Lo transforma en altar, un altar donde la pérdida se convierte en semilla y la semilla en restauración. ¿Cuántas veces has sentido que tu historia quedó arruinada para siempre? En esos momentos, la tentación más grande es cerrar el corazón, bloquear la esperanza. Pero Dios no escribe desde el final hacia atrás. Él reescribe desde el dolor hacia un nuevo comienzo. Y quienes eligen agradecer, incluso cuando todo parece terminado, activan ese nuevo capítulo. Job no recuperó lo perdido simplemente por haber sufrido. Fue su postura de fe, su reconocimiento del carácter de Dios, lo que abrió las compuertas de la restauración. Y cuando Dios lo restauró, lo hizo al doble, no por justicia humana, sino por gracia divina activada por la confianza de un corazón agradecido. En el mundo natural, perder algo significa que ya no hay forma de recuperarlo, pero en el reino nada está completamente perdido. Dios es especialista en restaurar lo que parecía enterrado, en resucitar lo que estaba muerto, en reconstruir lo que fue destruido. Y la gratitud juega un papel clave en este proceso, no porque sea una moneda de cambio, sino porque revela que aún creemos en la bondad de Dios, incluso cuando no la estamos viendo manifestada. Los estudios en neuropsicología han demostrado que la gratitud ayuda a las personas a atravesar procesos de duelo y pérdida de manera más resiliente. No se trata de ignorar el sufrimiento, sino de procesarlo desde un lugar de esperanza. Agradecer, aún en medio de la pérdida, genera una transformación interna que abre espacio para la sanación. En lo espiritual ocurre lo mismo. Cuando agradeces por lo que fue, aunque ya no lo tengas, cuando bendices a Dios por lo que viviste, aunque doliera, cuando le das gloria por seguir siendo Dios, aunque estés rodeado de ruinas, estás preparando tu terreno para una restauración profunda, real y transformadora. Imagina que tu vida es un templo que ha sido derribado.
¿Cómo se empieza a reconstruir? Con gratitud. Cada gracias es un ladrillo, cada alabanza es una columna, cada adoración en medio de la tristeza es un plano nuevo. Y poco a poco, lo que parecía perdido comienza a tener forma otra vez. No hay pérdida tan grande que Dios no pueda restaurar. Pero esa restauración no comienza fuera de ti. Comienza dentro de tu espíritu, cuando decides que tu adoración no depende de lo que tienes, sino de lo que crees. David también lo entendía. En medio del luto por su hijo recién nacido, después de haber ayunado, llorado y suplicado, se levantó, se lavó, se cambió de ropa y entró al templo a adorar. 2 Samuel 12:20. No era insensibilidad, era madurez espiritual, era gratitud por la soberanía de Dios, incluso cuando sus planes no se alineaban con los de Él. Esa adoración, ese agradecimiento en medio de la pérdida, fue la plataforma sobre la cual Dios trajo a Salomón. De un momento de dolor nació una promesa futura, porque así actúa Dios, y así opera la gratitud que restaura. Y si lo que has perdido no es el final, sino el comienzo de una reconstrucción mayor, hay pérdidas que no entenderás nunca. Y eso está bien. No estás llamado a entenderlo todo. Estás llamado a confiar, a agradecer, a seguir adorando. Y cuando haces eso sin darte cuenta, estás colaborando con el cielo para que tu historia sea redimida. La gratitud no elimina el duelo, pero le da propósito, y ese propósito es el primer paso hacia la sanidad. No necesitas ver la restauración completa para comenzar a agradecer. Solo necesitas creer que aquel que te creó no te ha abandonado. Y si Él está contigo, lo perdido no define tu final, define tu punto de partida. Así que hoy, desde ese lugar donde sientes que has perdido algo valioso, una relación, un sueño, una oportunidad, una parte de ti, levanta tus ojos al cielo y di: gracias, Señor, porque aunque me duela, sé que tú puedes restaurarlo todo. Y en ese simple acto comienza la obra. Lo que parecía muerto comienza a respirar otra vez. Porque un corazón que agradece en medio de la pérdida está más cerca del milagro de lo que imagina. Número 8. Agradecimiento que alinea el corazón con el propósito. Vivir agradecido no es solo una actitud espiritual, es una brújula que te guía, que te posiciona, que te recuerda quién eres y quién es Dios en medio de tu historia. Porque cuando agradeces, incluso en los momentos más comunes, estás afinando tu corazón con la frecuencia del cielo. Y eso cambia absolutamente todo. Pablo, escribiendo desde una prisión, declaró: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Esta no es resignación, es una alineación con el propósito divino. Su gratitud no dependía del lugar donde estaba, sino del Dios que estaba con él. Agradecer cambia el corazón, lo ajusta, lo suaviza, lo centra en lo eterno. Porque cuando agradeces, te posicionas fuera de la queja, fuera del control, fuera del yo. Y en ese lugar, el alma comienza a escuchar con claridad la voz de Dios. Y si tu desorientación espiritual no es falta de dirección, sino falta de gratitud. La queja distorsiona el rumbo. La gratitud, en cambio, abre los ojos del alma para ver el propósito incluso en lo doloroso. Dejas de luchar contra el proceso y empiezas a caminar con Dios dentro de él. Estudios han demostrado que personas agradecidas desarrollan mayor claridad de propósito y dirección interior. Porque su mente se enfoca no en la carencia, sino en el valor del presente. Y en lo espiritual, eso se traduce como sensibilidad a la voz del Espíritu. José, traicionado y olvidado, pudo haberse amargado en cada etapa, pero eligió mantenerse fiel. Y cuando llegó al cumplimiento de su propósito, dijo: Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20.
Esa revelación solo nace en corazones que han aprendido a agradecer incluso cuando no entienden. La gratitud no es pasiva, es una decisión diaria, una manera de mantenerte firme en medio del caos, sabiendo que aunque no comprendas el porqué, puedes confiar en el quién. Muchos se desconectan de su llamado no por falta de fe, sino por falta de gratitud. Porque el alma, cuando se llena de reclamos, se vuelve incapaz de oír al Espíritu. Pero cuando agradeces, todo vuelve a su lugar. La perspectiva cambia, el corazón se calma, la visión se alinea, y lo que parecía rutinario se transforma en parte de tu propósito eterno. Y si tu próxima revelación no viniera por una nueva palabra, sino por agradecer la anterior. Hoy, no necesitas saberlo todo, solo agradecer por cada paso, por lo vivido, lo perdido y lo que vendrá. Y mientras lo haces, sentirás cómo el propósito se aclara, el rumbo se alinea y el cielo te guía con paz. Número 9. Gratitud que revela la presencia de Dios. Muchos buscan a Dios en experiencias extraordinarias, en el estruendo, en el milagro, en lo sobrenatural evidente. Pero Dios, en su infinita profundidad, también se manifiesta en lo sutil, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Y uno de los caminos más poderosos para percibir su presencia es la gratitud. Recordemos el momento en que los discípulos de Emaús caminaban abatidos tras la muerte de Jesús. Estaban tan enfocados en su tristeza, en su desilusión y en sus expectativas rotas, que ni siquiera reconocieron al Maestro caminando a su lado. Lucas 24, 13, 35. Hablaron con él, escucharon su enseñanza, pero fue en el momento de partir el pan y dar gracias que sus ojos se abrieron. Fue en un simple acto de gratitud donde la presencia del Cristo resucitado se volvió evidente. ¿Y si estás caminando con Dios, pero tu queja te impide verlo? La queja nubla la percepción. El estrés, la prisa, la distracción apagan la sensibilidad espiritual. Pero la gratitud abre los ojos del alma, no solo para ver lo que tienes, sino para reconocer quién está contigo. Dios no siempre se revela en truenos, a veces se esconde en los detalles, en una conversación inesperada, en un suspiro de alivio, en una canción que toca tu corazón en el momento justo, en una palabra que parecía casual, pero que te estremeció el espíritu. Y cuando decides vivir agradecido, esos detalles se convierten en señales claras de que Él está cerca. La gratitud es como una lámpara que enciende el camino interior hacia su presencia. Mientras más agradeces, más consciente te vuelves de que Dios está obrando, incluso en lo que no entiendes. Desde la neurobiología, se sabe que las personas que ejercen la gratitud a diario aumentan su percepción del entorno como un lugar más seguro, más lleno de posibilidades, más conectado. En otras palabras, agradecer afina tu capacidad de notar lo bueno, de experimentar belleza, de percibir compañía, incluso en el silencio. Lo que para muchos es casualidad, para un corazón agradecido es Dios en acción. Y es allí donde se manifiesta uno de los secretos más profundos de la fe. La gratitud es adoración silenciosa. Es decirle a Dios, sé que estás aquí, aunque no lo vea, aunque no lo oiga, aunque no lo sienta de forma sensorial. Lo sé, y por eso te doy gracias. Cuando Jesús multiplicó los panes, antes de que ocurriera el milagro visible, levantó los ojos al cielo y dio gracias. Cuando sanó a Lázaro, antes de llamarlo fuera de la tumba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Juan 11:41. En ambos casos, la gratitud antecede a la manifestación. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque el agradecimiento alinea la percepción espiritual para reconocer que su presencia ya está ahí. Agradecer
es reconocer. Y cuando reconoces, se activa la revelación. ¿Cuántas veces Dios ha estado en medio de tu caos y no lo viste porque estabas enfocado en lo que faltaba? Agradecer no niega el dolor, pero lo redime. Lo transforma en canal para sentir que no estamos solos. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, y la gratitud es la puerta por donde Él entra para abrazarte desde adentro. No siempre cambiando las circunstancias, pero sí llenándolas de sentido y presencia divina. Cuando vives agradeciendo por cada gesto, cada provisión, cada amanecer, cada oportunidad de comenzar de nuevo, tu sensibilidad espiritual aumenta. No necesitas que el cielo se parta para saber que Dios te escucha. Lo sabes, lo sientes, porque tu espíritu ha aprendido a reconocerlo en lo ordinario como extraordinario. Es fácil ver a Dios en un milagro, lo difícil es verlo en lo rutinario, pero allí es donde Él más le gusta habitar, en la cocina donde preparas comida para tu familia, en el trabajo donde te esfuerzas con fidelidad, en la espera silenciosa de una oración que aún no se responde, en el abrazo de un hijo, en una conversación inesperada, en ese mensaje que llegó justo cuando pensabas rendirte. Todo eso es Dios. Y si decides agradecerlo, se vuelve más evidente, más tangible, más real. Por eso, vivir agradecido no es solo un estilo de vida, es una disciplina espiritual que te entrena a vivir consciente de su presencia. Muchos creen que necesitan una señal para saber que Dios está con ellos, pero tú no necesitas señales cuando decides que cada detalle es motivo para dar gracias. Y en ese agradecimiento constante, tu alma empieza a vivir en estado de revelación. Y entonces, sin darte cuenta, algo cambia. Ya no te sientes solo, ya no sientes que el cielo está cerrado, ya no necesitas milagros para creer, porque vives rodeado por la certeza de que su presencia te envuelve incluso en el silencio. Esa es la recompensa de un corazón agradecido, vivir con los ojos abiertos a un Dios que nunca se ha ido, un Dios que camina contigo, esperando a que lo reconozcas. Y lo haces cada vez que dices, gracias Señor, sé que estás aquí. Número 10. La gratitud que cambia la atmósfera del alma. Hay días en que el peso de la vida parece aplastarnos, donde la ansiedad aprieta el pecho, el cansancio mental nubla la fe y las emociones se desbordan como un río fuera de control. En esos momentos, lo último que el corazón quiere hacer es agradecer. Pero es exactamente allí donde la gratitud se convierte en un acto revolucionario del espíritu. La atmósfera interna, ese clima invisible donde respira el alma, se ve afectada constantemente por lo que escuchamos, pensamos, sentimos y decidimos. Y si no cuidamos esa atmósfera, fácilmente puede llenarse de nubes oscuras, queja, amargura, comparación, culpa, miedo. Pero hay una llave que disipa esa neblina espiritual, el agradecimiento sincero. La Biblia dice en Isaías 61:3 que el Señor da manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y uno de los tejidos de ese manto es la gratitud. Cuando eliges agradecer, estás literalmente vistiendo tu alma con una nueva atmósfera, una que no depende del entorno externo, sino de una conexión interior con el Dios que no cambia. ¿Qué pasaría si en vez de pedir paz, comenzaras a agradecer por la paz que ya te fue prometida? En vez de esperar que el día se calme, calmas tu interior desde la gratitud. Porque cuando agradeces, no estás ignorando lo que ocurre, estás eligiendo en qué vas a enfocar tu atención espiritual. Y ese enfoque determina la calidad de tu atmósfera. La ciencia de la psicología positiva ha confirmado que las personas que mantienen un hábito constante de gratitud experimentan menos síntomas de ansiedad y depresión, más optimismo y mejor calidad del sueño. No porque tengan vidas más fáciles,
sino porque su atmósfera interna está más alineada con la esperanza que con el miedo. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Cuando decides agradecer, estás ordenando a tu alma que se rinda al gozo del Señor. Estás diciendo: sé que hay problemas, pero no les daré el control de mi día. Sé que hay luchas, pero no les entregaré el timón de mi fe. Y en ese instante, la atmósfera comienza a cambiar. No fuera de ti, dentro de ti. David, en medio de persecuciones, traiciones y angustias, escribió: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. David estaba hablándole a su propia alma, estaba gestionando su atmósfera interna. No esperaba sentir gratitud, la provocaba, porque sabía que si dejaba que su alma se dominara por el entorno, terminaría lejos de la paz de Dios. Cuando tú decides hacer lo mismo, darle gracias al Señor, aun cuando no todo esté en orden, algo comienza a cambiar. Tal vez no de inmediato, tal vez no en lo visible, pero en lo invisible se está levantando una nueva atmósfera. Una atmósfera donde el gozo sustituye al lamento, la confianza reemplaza la ansiedad y la alabanza aplasta al temor. Imagina tu alma como un hogar. Hay días en que todo dentro de ti está desordenado, pensamientos dispersos, emociones pesadas, recuerdos dolorosos, pero al comenzar a agradecer, es como abrir las ventanas, dejar que entre la luz, ordenar los muebles, encender un incienso suave. Tu alma empieza a respirar de nuevo, y cuando tu alma respira, puedes ver con claridad. Puedes tomar decisiones sabias. Puedes escuchar la voz de Dios sin interferencias, porque el ruido de la queja se ha silenciado y ahora hay espacio para la paz. Es imposible vivir con propósito si tu atmósfera interior está contaminada. Por eso, agradecer no es una opción devocional, es una necesidad espiritual. La gratitud no siempre cambia lo que te rodea, pero siempre cambia cómo lo enfrentas, y ese cambio lo cambia todo. ¿Te das cuenta de que el enemigo quiere robar tu atmósfera antes de tocar tus circunstancias? Porque sabe que si tu interior está en paz, ya ha perdido la batalla. Pero si logra llenar tu alma de queja, desesperanza y caos, entonces te tiene debilitado, no porque hayas perdido algo, sino porque ha logrado contaminar el lugar desde donde tú deberías pelear, tu espíritu. No le des ese poder. Recupera tu atmósfera hoy. Levanta tu voz y di: gracias, Señor, porque aunque no todo esté como yo quisiera, tú estás conmigo. Y eso me basta. Ese tipo de oración no solo cambia tu día, cambia tu destino. El mundo no necesita más personas reactivas, necesita creyentes que caminen con atmósferas sanas, corazones ligeros, mentes en paz, y eso solo se logra cultivando una vida de gratitud profunda y constante. Así que hoy, aunque haya caos a tu alrededor, decide crear orden dentro de ti. Agradece por lo bueno, por lo difícil, por lo que entiendes y por lo que no. Porque mientras lo haces, tu atmósfera se eleva, y cuando tu atmósfera cambia, tu vida comienza a transformarse desde adentro hacia afuera. Número 11. Gratitud que protege el corazón del orgullo. Cuando todo empieza a ir bien, cuando llegan las respuestas, las bendiciones se multiplican, las puertas se abren, los sueños se cumplen, el alma corre un peligro silencioso pero real: olvidar quién fue el autor de todo. Y es en ese punto donde la gratitud deja de ser un acto de necesidad y se convierte en un escudo contra el orgullo. Moisés, guiado por Dios, advierte al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. No sea que comas y te sacies, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Deuteronomio 8, 11, 17. En otras palabras, la bendición sin gratitud puede corromper el corazón.
La gratitud constante nos recuerda que todo lo que somos, lo que tenemos y lo que logramos proviene del favor de Dios, no de nuestra inteligencia, no de nuestros talentos, no de nuestras fuerzas, sino de su mano extendida, de su misericordia inagotable, de su gracia inmerecida. ¿Qué tan fácil es caer en el orgullo cuando todo parece estar bajo control? Muy fácil. El orgullo no llega de golpe, llega disfrazado de autosuficiencia. Se infiltra lentamente cuando dejamos de agradecer, cuando pensamos que ya no necesitamos orar tanto, cuando dejamos de glorificar a Dios por lo cotidiano, cuando damos por sentado lo que antes era motivo de lágrimas y súplicas. La gratitud, en cambio, es una disciplina que mantiene el corazón tierno, que lo protege del endurecimiento, que le recuerda todos los días al alma que sin Dios no habría respiración, ni propósito, ni dirección. Desde una perspectiva psicológica, se ha demostrado que las personas que practican la gratitud desarrollan una mayor humildad, empatía y apertura a la corrección. Esto significa que agradecer no solo te conecta con Dios, también te humaniza, te equilibra, te mantiene en tu lugar. En lo espiritual, la gratitud es un ancla, porque cuando reconoces que todo proviene del cielo, tu corazón no se eleva por encima de nadie. No caes en la trampa de compararte, de jactarte, de mirar por encima del hombro, porque sabes profundamente que todo lo que eres es gracia. El enemigo no siempre busca destruirte con ataques visibles. A veces, su estrategia es más sutil, inflarte por dentro hasta hacerte olvidar a quién perteneces. Por eso, la gratitud es una forma de guerra silenciosa, porque desarma al orgullo antes de que eche raíces. El rey Nabucodonosor lo aprendió por las malas. Miró su reino, sus conquistas, su poder, y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Daniel 4:30. Y en ese instante perdió todo, porque olvidó agradecer, olvidó reconocer, se exaltó a sí mismo y cayó. Solo cuando levantó sus ojos al cielo y honró al Altísimo, su entendimiento le fue devuelto, y con ello su reino. No necesitas perderlo todo para aprender esa lección. Puedes elegir vivir desde la gratitud ahora, antes de que el corazón se contamine de soberbia. Hay bendiciones que se sostienen solo si el corazón se mantiene agradecido, porque el orgullo, tarde o temprano, sabotea lo que tanto costó construir. Agradecer es volver a poner todo en su lugar, es decir: Señor, esto no lo logré yo, lo hiciste tú. Esta oportunidad, este hogar, esta familia, esta paz, este ministerio, esta salud, esta victoria, todo es tuyo. Yo solo soy un administrador de tu bondad. Cuando un creyente se mantiene agradecido, no importa cuán alto Dios lo eleve, siempre sabrá arrodillarse. Y ese es el tipo de persona que Dios sigue bendiciendo. ¿Y si tu próxima promoción depende de que aprendas a agradecer sin gloriarte? Muchos no reciben más porque lo que ya tienen los hizo olvidar. Pero el alma agradecida permanece posicionada para seguir recibiendo sin deformarse, sin corromperse, sin perder la esencia. La gratitud no solo es protección espiritual, también es un recordatorio diario de nuestra verdadera identidad. Somos hijos, no dueños. Somos vasijas, no la fuente. Somos canales, no la corriente. Y cuando entiendes eso, cada logro se convierte en adoración. Cada conquista en un altar, cada nueva etapa en una nueva oportunidad para decir: gracias, Señor, que nunca me olvide de que todo viene de ti. Vivir así es vivir en libertad, porque no cargas con la presión de sostenerlo todo tú mismo. Descansas sabiendo que es su mano la que te guía, la que te bendice, la que te levanta y la que también puede volver a empezar si alguna vez caes. Así que no esperes a que todo se derrumbe para volver a agradecer. Agradece ahora, en lo alto y en lo bajo.
en la cima y en la raíz, porque ese corazón humilde, rendido, consciente, es el tipo de corazón que Dios exalta con confianza. Y cuando Dios exalta a alguien que sabe agradecer, esa persona se convierte en un testimonio viviente de su gloria. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, no es suerte, no es coincidencia, es porque hay una llama encendida en tu espíritu, una sed que te está empujando hacia un nivel más profundo de comunión con Dios. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este. Y si tú lo hiciste, quiero que sepas algo. Eres parte de los elegidos que están siendo formados para cosas mayores. Has recorrido un viaje de fe, revelación, confrontación y esperanza. Un viaje donde la gratitud ha sido el hilo conductor, no como una emoción superficial, sino como una herramienta de guerra, un escudo contra el orgullo, una llave para desbloquear la restauración, la multiplicación y la presencia de Dios en cada detalle de tu vida. Quiero invitarte a hacer algo poderoso. Comenta esta frase justo ahora en los comentarios para sellar esta experiencia en tu espíritu y declarar tu compromiso ante el cielo. Llegué hasta el final porque sé que la gratitud es mi camino hacia lo sobrenatural. Repítela mientras la escribes. Escríbela como quien firma un pacto con Dios, porque eso es lo que estás haciendo. Ese comentario no es para mí, es para ti. Es una marca espiritual. Es la forma de que yo pueda ver los nombres de aquellos que verdaderamente están escuchando la voz de Dios en estos videos. Los que no solo consumen contenido, sino que lo viven, lo aplican, lo comparten. Y ahora que lo menciono, comparte este video. No sabes a quién puedes estar salvando del abismo emocional o espiritual con solo un clic. Cada vez que lo compartes, estás siendo un evangelista moderno. Estás predicando con tus acciones. Es como lanzar una semilla al viento, que Dios se encargará de hacer germinar en tierra fértil. También quiero hablarte de algo muy serio. La suscripción a este canal no es una formalidad, es una declaración de identidad, porque al hacerlo estás diciendo: quiero seguir siendo alimentado espiritualmente, quiero crecer, quiero más. Es como entrar a una iglesia virtual donde cada video es una prédica, una exhortación, una guía. Si ya estás suscrito, te bendigo por eso. Gracias por valorar este contenido, por formar parte de esta comunidad de fe que no se apaga. Pero si no lo estás, quiero que pienses en esto. ¿Qué clase de creyente consume palabra, pero no siembra en el terreno donde fue edificado? No seas de los que solo reciben y desaparecen. Sé de los que construyen, de los que apoyan, de los que entienden que la palabra de Dios necesita plataformas para llegar a más corazones heridos. Y esta que tú estás usando ahora es una de ellas. Cada nuevo video puede ser el empujón espiritual que alguien necesita para no rendirse. Cada enseñanza puede ser una semilla de libertad, de restauración, de avivamiento, y tú puedes ser parte de esa cadena si decides quedarte, participar, compartir y apoyar. Y ahora, antes de cerrar este video, te voy a pedir una última cosa. No lo pauses, no lo cierres aún. Quédate en silencio unos minutos. La música que estás escuchando ahora no está ahí solo para ambientar. Está ahí para ayudarte a entrar en un estado de quietud, de paz, de encuentro con el Espíritu Santo. Así que deja todo lo que estás haciendo por un instante, respira, cierra tus ojos si puedes, y dedica unos minutos a decirle al Señor, con tus propias palabras: gracias, no pidas nada, solo agradece, por lo bueno, por lo difícil, por lo que entendiste y por lo que no. Por cada enseñanza de este video, por lo que Dios ya empezó a hacer en tu corazón. Este momento final no es solo un cierre, es una conexión espiritual. Es el instante en el que el cielo puede sellar todo lo que sembró hoy en ti. Así que no te desconectes antes de tiempo.
No cortes el lazo, quédate, permanece, y mientras lo haces, deja que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, te envuelva como un manto suave. Deja que cada nota de esta música sea como una caricia divina en tu alma. Deja que el Espíritu hable. Y cuando acabe el video, entonces, sí, levántate renovado, con una nueva perspectiva, con un corazón agradecido. Gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video, pero sobre todo, nos vemos en el altar de la gratitud. Amén.